A reading from the book of the prophet Micah. Lectura del profeta Miqueas. Pastorea tu pueblo con el cayado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan en la maleza, en medio del Carmelo. Pastarán en Basán y Galad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Verbum Domini. Lord, show us your mercy and love. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Whoever loves me will keep my word. El que me quiere guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y nosotros acudiremos a donde Él. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. While Jesus was En speaking aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. someone told him, Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. but he said in Pero él reply to the contestó al que le avisaba: Who is my mother? ¿quién es mi madre? Who are ¿Y quiénes son mis hermanos? and stretching out Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: here are my mother estos and my son brother. mi madre y mis hermanos. Whoever does the El que will cumple la voluntad de mi Padre del cielo, is my brother ese es mi hermano, and mother. mi hermana y mi madre. Verbum Domini. Tibi Christe. Today, in the Latin rite, Hoy en el rito latino celebramos la fiesta Machluf, de San Jacques del Marluch, que
fue un maronita, un monje maronita y ermitaño. En el rito maronita le celebramos ayer, pero en realidad la semana entera ha sido en dedicación a él. Fue un gran centro para nosotros para reflexionar sobre él y su vida. En realidad, antes de reflexionar sobre su vida, quisiera mirar esta lectura desde el punto de vista del profeta Miqueas, capítulo 7, a pesar de que este texto del día de hoy es solo parte de la totalidad, porque comienza en el capítulo 7, versículo 8, hasta el final del libro en el versículo 20. Y es lo que se conoce como una liturgia profética, porque tiene un número de oradores. Comienza con la congregación hablando, así que es el pueblo de Israel, y teniendo un cierto sentido de decirle a sus enemigos que podrán habernos conquistado, pero nuestra confianza está en el Señor y éste les hará arrepentirse. El antecedente para este tipo de decisión es algo de los años 720 antes de Cristo. Los asirios habían comenzado en la culminación del quinto y en el norte de Israel habían atacado en el año 728. Le rindió sitio a Sumeria por 5 años. Murió durante esa época y su sucesor terminó la guerra. La ciudad de Samaria fue destruida. No tan solo la ciudad, sino la totalidad del norte fue destruida. Micaías había estado diciendo una serie de advertencias. Si han escuchado en los últimos días, escuchamos cómo él había estado advirtiendo no tan solo a los del norte de Israel, sino también al pueblo de Judea, diciéndoles: ustedes no son mejores que él, y el mismo tipo de desastre les puede suceder a ustedes. Él siguió insistiendo en su advertencia y, sin embargo, no se arrepintieron, adhiriéndose a la voz profética al mismo tiempo que Micaías profetizaba. También Isaías eran contemporáneos y la gente no les prestó atención. Sin embargo, aquí en este capítulo, después de la destrucción ya sucedida, la gente se da cuenta de que estaban equivocados en ello y que deben acudir a donde el Señor. No deben tan solo concentrarse en lo que han hecho los enemigos, sino que deben regresar al Señor. Y en respuesta a ello, de los versículos 8 a 10, donde dan parte de su respuesta de poner la confianza total suya en Dios. Los profetas entonces les dan una promesa que en ese día el Señor traerá su salvación. Hoy, en la lectura de los versículos 14 y 15, se encuentran la respuesta de la palabra de esperanza del profeta. Entonces ellos hacen una oración: pastorea tu pueblo con tu cayado, forma parte de este bosque en Carmelo. Necesitamos ver visualmente la situación cuando el enemigo invasor llega y destruye a las ciudades. Por supuesto que muchas personas pudieron escaparse de sus fincas y aldeas, de los pequeños pueblos, y se esconden en Carmelo. Uno de los motivos para esconderse allí es que los asirios es muy probable que se molestaran con ir allí. Carmelo es una llanura, hay una parte que forma parte del Monte Carmelo
que está cerca de la ciudad de Haifa the y Mediterranean from a great height. se ve desde una altura el mar. It gently slows Sin embargo, desde ese punto baja plateau. gentilmente poco a poco And it's from the y south es end of Carmel, desde la parte sur del Carmelo que es más fácil subir y esconderse that are up en los on that bosques mountain. And que they're se mostly encuentran en esa pine montaña. Son mayormente pinos. because Sin embargo, the a soil is consecuencia so de que rocky la tierra está tan and podrida there are mostly pine woods y and que hay some mayormente groves, pinos y algunos it's olivos, not a place que no es un lugar en que uno pudiera florecer. in order to survive. Para poder sobrevivir, uno tendría que comer el alimento que uno Hunt encontrara animals that might live in y those woods back in cazar a those los animales que vivieran days. And allí en be esa able to época live y off poder the land. vivir de lo que les produce la Not tierra. easy kind No of survival. es, por lo tanto, And una that's why it supervivencia says fácil y es that por they eso live part que in the dice que woodland, in vivieran the midst of parte en los bosques en medio de Carmelo. hiding up there. Estaban escondiéndose allí And from there they y can see places de allí like pudieran ver Megiddo. lugares como Megiddo. Megiddo is right down Megiddo below, está and the justamente Assyrians allí. know, see Los the evidence asirios, como that they sabemos, ven destroyed la Megiddo. evidencia que destruyeron So a they can Megiddo see those y burning cities pueden from up sellar there. las ciudades desde allí, desde And they can Carmelo. look over the Y Jezreel pueden plain mirar because it's hacia right below the esa mountains. There's a llanura plain that goes debajo off to the de la east. montaña. Hay una And llanura the que va cities hacia would el be este, burning and que destroyed. habría ciudades que hubieran In the sido midst of destruidas. seeing Sin embargo, kind of en medio de destruction, ver ese tipo de destrucción, they have this ellos sense tuvieron of el going sentido back de to ir their de regreso roots. a sus Go raíces. back to their Regresaron a sus orígenes. They asked the Lord Pidieron al Señor que les with pastoreara his staff, con su as callado, in the days como en la when you época came from the en land que of vinieron por la tierra Show us de wonderful Egipto, mostrando signos maravillosos. over their recent Podían history mirar hacia and su see historia reciente y ver cómo ellos away habían, from the commandments of se habían apartado de los mandamientos de Dios, to idolatry, se habían they'd gone apartado y to habían ido and other hacia forms of la idolatry. idolatría, That's what the prophets y eso es lo had que been el saying profeta to them había estado for a good diciéndoles long time, por largo rato, beginning back around 760, desde el año 40 years. 760, por alrededor de 40 años. Amós And y now Oseas, Micah y and ahora Isaiah, Micaías, también 40 years have been warning otros, them les habían estado advirtiendo por 40 años to the que tenían commandments que of God regresar a los mandamientos del and go Señor back to your roots. y And regresar now a that sus they raíces. Y didn't ahora listen, que no les and the prestaron country atención was en el país destroyed fue exactly as the destruido Lord exactamente said it como would. el Señor que les In the sucedería. midst of that, they don't En medio de todo give esto, up. no se They dan por don't vencidos, lose their no pierden sus esperanzas, sino que dicen, ahora es el momento para nosotros, para regresar a nuestras raíces, a nuestros When God orígenes. saved us, Cuando Dios we nos did salve, not nosotros create no our own creamos nuestra propia We did nación. not Nosotros make no ourselves. nos hicimos a We nosotros were mismos, by the sino que Lord fuimos calling us hechos out of por el slavery in el Egypt Señor llamándonos fuera de la and esclavitud bringing en us to Egipto this y trayéndonos promised land. a esta tierra prometida. And that's how we Y became ahí es who donde we nos were, convertimos and en we el pueblo que lost somos those y roots. hemos perdido, sin embargo, We esas forgot who we raíces. were, Se nos olvidó and we quiénes forgot éramos, that se nos olvidó staying in the land de quedarnos en la tierra on y esto us dependería living the de que commandments nosotros of God. viviéramos de acuerdo con los That's what the Lord had mandamientos de said Dios. to Moses, Eso es lo que le había dicho a that Moisés if el you Señor, would have que a si long life in the tienes land, una vida larga en la choose tierra, my law and escoge mi ley y escoge la vida. if not, Si no, you will choose the way escogerás of your own way, your own foolishness, and tu you propia choose. tontería y escogerás la muerte. This is the decision Esta that es la offered to them decisión from the que se le beginning. ofreció a ellos desde el And now, comienzo. after they see Y ahora, después de ver lack of que obedience to su God, falta de brought them obediencia a destruction, Dios they les come había back traído to destrucción, those regresan a esas So raíces. they have Y por lo tanto, that sense and tienen ese sentido asking for the Lord de to keep them pedir al as he did Señor when they got started.
que les ayude, And then the como en un last principio. part of this is in verses Durante esta última parte, versículos 18 a Who is 20, like you, the Lord who removes ¿quién es como tú, el que and quita pardons sin, el pecado remnant of his inheritance, y quita who does la not responsabilidad de los persist in pecados, anger forever, que no persiste con ira para siempre, sino más bien juzga in the con midst of clemencia, seeing en their medio de ver el castigo. Micah writes for them Micaías escribe para ellos the last part, la última parte de la liturgia, which is a praise que es una alabanza para Dios y para su perdón, he will trample y que Él our guilt underfoot and cast pisoteará all our la sins into the culpabilidad depths con of the su sea. pie y enviará a todos This hacia will be los the confines hope del mar, that he lays que es before la the esperanza que And Él as le he da a su casts pueblo. the Después de sins haber into the sea, eliminado los pecados hacia el mar, Corrie ten Boom, the entonces famous Dutch woman who hid a number of Jews que Corrie ten Boom, World War que II, escondió a unos had a great judíos line. It says, "He en la Segunda cast Guerra Mundial, our decía, sins into the sea, echemos los pecados al mar, no fishing, diciendo después, don't no go back to más your sins." pescar, no regresen a sus pecados. This is something Esto es algo to remember. que es para que nosotros We, recordemos. as a nation, Nosotros como are still nación dealing with todavía one estamos more dando experience una experiencia through más mass murder. de dolor por medio de We've seen a lot of la them. muerte You know, en masa. I've been Hemos looking visto back on mucho, some of the history hemos estado regresando a mass ver la in our historia de country. los asesinatos en And masa de nuestro país. see a Y couple vemos un par one, experience of it in the de 1890s, experiencias en 1800s, los and then a 1890 couple 1900 after that, but y un par más después de eso, pero la mayor parte de las of experiencias mass murder and de serial los killings asesinatos en in our masa nation y de asesinos have en occurred serie since the han ocurrido mid-60s. desde los años 60. And there is, Y hay, again, many of us can remember muchos de nosotros that podemos what was recordar called a que lo que se llamaba una drug revolución revolution and a sexual de drogas y sexual took place during es algo que those tuvo years. lugar durante esos años. And when you go Y back cuando uno regresa to these various cases, a estas there diferentes are now a estos well diferentes over casos, 50 cases hay más de of 50 such casos mass ya murder and serial de killing. You asesinatos see that en most serie of it y en masa. is La related mayor parte de ellos están to relacionados con experiences of using drugs experiencias de utilizar and drogas of sexual y disorder. de desórdenes It's a very sexuales. common pattern. Es un patrón Not muy in every común, case, no en todos los but in casos, many pero cases. en muchos de los casos, en la mayoría. That's the situation. Y esa es la And situación. that Y revolution que esa revolución portrayed que fue as a break retratada free como el liberarse into a new y world, a adentrarse time en in un which nuevo people will mundo experience en un more momento que love la and gente peace. experimentaría más Has amor y not paz, been no ha sido That has cierta. not been No our ha sido experience. lo que nosotros And nos ha these cases sucedido. of Estos mass casos murder and de serial asesinatos en masa y de killing are only asesinos en serie intensification solamente son la of intensificación events that go on de on a regular eventos basis. que suceden de We manera see these regular. intensifying Vemos because esto they que se come in short intensifica experiences. porque vienen in en certain experiencias individuals. cortas con ciertos individuos. Sin Have we embargo, not seen es que no hemos visto 200+ nosotros people already 200 killed this year in personas Chicago, o más, personas que and se in han other of our sido cities. muertas en Chicago y couple otras months in New York, en los últimos 18. meses en Nueva York, And so that 18, more people y are por lo killed tanto hay in más personas que son slow matadas en pequeñas it's cantidades. Sin embargo, very, very es frequently related algo que to está the same frecuentemente relacionado con esos of dos that revolution asuntos de la revolución esa, for drugs and de sexual drogas misconduct. y de conducta inapropiada sexual. Complicated to go into all Y the se aspects complica of it, but entrar en look todo back esto ahora, and you pero can see si se those fijan two revolutions en esas dos revoluciones que se we can hear desenredan in y this podemos escuchar liturgy of en esta repentance, liturgia del a call arrepentimiento for us un llamado to para que come nosotros back to también our roots, regresemos a as nuestras Israel was raíces, called back al igual que Israel fue llamada a sus to raíces, focus on how para God concentrarse is en there cómo redeemer. Dios es su redentor. God is the one Dios who es made them aquel a people
que les hizo un pueblo a ellos. Y para que nosotros también, que tenemos como centro de nuestras raíces como una nación americana libre, que nosotros creemos que Dios, el Creador, nos dio nuestros derechos. Sin embargo, también si nos fijamos en el último párrafo de la Declaración de Independencia, vemos que los fundadores de la nación enfatizaron que Dios siempre será el juez de cómo vivimos con esos derechos. Ambos aspectos se encuentran en la declaración como fuente de nuestros derechos y que Dios es el juez de la forma en que vivimos en una fiesta como que cuando él comenzó como monje y terminó como ermitaño, pero tenía la opción y en esa época de penitencia y de oración para sí mismo, por la iglesia, para el pueblo del Líbano, él estaba realizando un gran servicio de regresar a nuestras raíces como cristianos para concentrarnos en nuestra relación con Jesucristo, concentrándonos en Él. Y en mi primera visita al Líbano, en el año 2000, yo fui al monasterio de Saint Charbel, en que la gente aún venían en procesión. Hicimos la procesión del monasterio al lugar donde estaban los ermitaños. Todavía allí van muchos peregrinos, pero obtuve una nueva visión más tarde cuando fui al Shival y conocí a un Hoshaina, que también es un ermitaño. Él, o lo era, había muerto ya. Ha muerto ya. Lo que no sabía yo es que yo estaba mirando a la gente y Abu Hoshaina podía sacar a la gente con sus problemas y sus dificultades y llevarles a él, a donde estaba él, para orar y resolver sus dificultades en Jesucristo. Él podía llamarles porque él no tenía nada en juego en los argumentos contra sí mismo. A él le importaban las diferentes gentes lidiando con sus problemas que llegaban a conocer a Jesús como sus raíces para nosotros los cristianos. Y yo le dije, esto es algo maravilloso que este ermitaño tiene de poder estar, de primera vez que estaba yo con un ermitaño y ver lo que él hacía. Y entonces me señalaron, la gente que me llevaba, que durante la guerra civil libanesa no había ermitaños en todo el Líbano durante unos pocos meses de una Abu Hoshaina de llevar a donde estaban los ermitaños. La guerra terminó. Su oración trajo un siglo para el pueblo libanés, un siglo espiritual. Muchos de ellos ni siquiera lo sabían, pero sí los encentró. Nosotros podemos aprender de los ermitaños como Abu Hoshaina, Abu Nehan, que también conocí, y aprendí de esos ermitaños como San Charba, que nosotros también podemos entrar en nuestras raíces llegando a nuestra propia oración privada a diario con Jesús, tomando el tiempo necesario con Jesús en el Sagrado Sacramento, y centrándonos sobre Él y viendo en Él el origen de nuestra vida cristiana y siendo Él la fuente de vivir y el perdón de los pecados. Y la reconciliación con el Padre por mediación de Él. Jesús es el océano de misericordia en que son eliminados nuestros pecados. Y cuando Él hace y cuando nosotros acudimos a donde Él, también nosotros podemos ser fuentes de paz para nuestra cultura que tanto lo necesita. Cuando ellos quisieron apartarse de Dios, podemos ser nosotros el centro, llamándolos de regreso a Jesús, a sus raíces, a la fuente de misericordia suya y de un correcto juicio de cómo vivir.